Bienvenidos a Charlas de Mentes, nuestro encuentro semanal para conversar y resistirnos a la nada con gente que tiene algo para decir. Hoy nos ayuda a resistirnos a la nada Mario Maceo, escritor, excombatiente, expreso político. Si me acompañan, vamos a tener una charla más que interesante. Mario, bienvenido. Bueno, gracias, ¿Cómo estás? Bernardo. Toda esta charla surgió como excusa por el libro que estás sacando. Libro que me devoré, te aclaro, tiene un título muy significativo, 1984, como la novela de Orwell. ¿Por qué elegiste ese año para titular un libro sobre el origen de la izquierda? Hay un juego con el título de Orwell, pero elegí ese año porque me parecía que era un año crucial para lo que fue la transición política, porque lo viví muy intensamente, porque lo viví tan intensamente y tan necesitado de reflexión, pese a que me encontraba con gente. No era una época en la cual en las esquinas se discutiera, ¿no? Entonces incluso anotaba cosas. No, pasaban otras cosas en las esquinas. Anotaba cosas, reflexiones, pensamientos, hechos, en anotaciones que después quedaron y que las volví a encontrar para hacer el libro. Pero era un libro que era un año en el que ocurrían tantas cosas que era necesario estar permanentemente mirando día a día cada cosa que ocurría. Sí, bueno, de hecho el libro lo dividís por los meses del año más un epílogo, llamaríamos. Pero arrancás en el 83, en un acto que fue emblemático, que fue el acto del Obelisco. Tú referís como que el 84 hubiera empezado ahí. Sí, en cierto modo empezó allí. Es decir, tomo el Obelisco como la síntesis de todo lo que fue el 83, que pasaron tantas cosas también. La vez pasada hablaba con Roger Rodríguez por teléfono, que fue un actor importante, sí, claro. Un periodista, estuvo procesado como periodista. Y yo le decía, yo quería entrevistarlo para este libro y no lo logré porque él tenía muchas ocupaciones. Y yo le decía, bueno, me gustaría leer un libro, 1983, escrito por vos, porque fue un año importantísimo también y da para mucho. Bueno, sí, hay dos eventos, que fue la ruptura de la tablita y el acto del Obelisco, solamente eso, con la arenga de Rubén Castillo, con el discurso de Candó. Ese acto fue una cosa impresionante. Sí, fue en cierto modo la culminación de todo un año movido, agitado, donde la gente salió a la calle a decir sus cosas, peleando contra el miedo. Claro. Y ese día fue, bueno, la liberación para mucha gente, de decir lo que tenía ganas de decir, llevar el cartel que quisiera, gritar lo que quisiera, aplaudir. Claro, tú narras algo que me resultó muy provocativo en el libro, cuando hablas de una suerte de civilizamiento de la izquierda que ocurrió cuando la generación anterior sale de la cárcel y toma el control del Frente Amplio de alguna manera. Llamémosle de la izquierda, porque en aquella época, si bien el MPP todavía no pertenecía al Frente Amplio, era el Frente Amplio la fuerza dominante. Y vos hablás como que toda esa efervescencia fue rápidamente dominada por los viejos políticos. Sí, en realidad ese es como el eje en el cual transcurre el libro, ¿no? Porque fue además lo que viví muy intensamente. Tú también eras expreso político. Sí, yo había estado preso hasta 1980, 8 años había estado. Y bueno, soy de Carmelo, del departamento de Colonia, pero por dificultades de trabajo me vine a Montevideo y viví aquí esos años, del 83 y el 84. ¿Y cómo? Porque hay algo muy de... Vos narrás tus desplazamientos, ibas a ver los eventos, querías tener como el testimonio de primera mano, como si ya empezaras a escribir el libro en aquel momento. Sí, tenía una avidez muy grande por conocer directamente lo que estaba pasando, porque nadie me lo contara, por verlo con mis propios ojos. Pero claro, después de tantos años de estar preso primero y de no ver demasiadas cosas en política, era una cuestión tan interesante ir y observar lo que ocurría, que trataba de no perderme mucho. ¿Cuál fue el evento de ese año que considerás como que te marcó más? ¿Del 84? El acto de la Explanada de agosto, que fue el primer acto del Frente Amplio en la legalidad, y me marcó mucho porque me hizo entender todo lo que había pasado entre enero y agosto. Me dio mucha alegría ver toda esa gente en la calle,
la gente festejando, viendo que era posible construir otra vez cosas nuevas en el país. Y me golpeó también que fue como el punto culminante de esa transformación que tú decís que muestro en el libro, que es el disciplinamiento de lo que la gente hacía en forma desordenada, que era pelear contra la dictadura, luchar, gritar, de una forma muy rebelde, muy suelta de cuerpo, y que, bueno, la izquierda más institucionalizada fue encauzando. El acto de agosto en la Explanada fue el final de ese encauzamiento, ¿no? Allí quedó encapsulado todo el movimiento popular detrás de una estrategia que podía ser cierta, podía ser equivocada, pero es innegable que... Bueno, había un gran estratega al frente de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Yo expreso mis dudas en el libro acerca de si fue la mejor estrategia. No tengo claro cuál podía haber sido tampoco. Claro, lo que pasa es que con el diario del lunes uno puede decir, capaz que se puede haber hecho otra cosa, pero había que manejar fuerzas tan recién germinadas como hizo Sereni en aquel momento, ¿no? Sí, sí, yo no cedía a la tentación de decir en un libro 30 años después lo que había que haber hecho. Claro. En realidad me limité a tratar de mostrar las diferentes posibilidades que había. Bueno, pero vos fuiste un actor en aquel momento. Yo tenía 14 años, digo, apenas era un espectador poco informado. Pero vos estuviste preso ya desde muy joven, te uniste al MLN con 15 años. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia de unirse al MLN en Carmelo y con 15 años? Lo que pasa es que en mi familia se vivía mucho la política, ¿no? Mi padre estuvo un tiempo vinculado al MLN, mi hermano mayor después, y bueno, fue bastante natural que me encauzara por allí. Si bien a los 15 años uno puede pensar que no tiene un nivel de reflexión para integrarse a una lucha que te puede llevar a la cárcel, a la muerte, a muchas cosas, pero muchas veces los jóvenes toman decisiones que tienen fundamentos. Quizá intelectualmente no están tan elaborados los argumentos para tomar una opción así, pero emocionalmente y históricamente están fundamentados. Sí, era otra generación. Hoy en día, con 30 años, todavía viven con los padres, pero quiero decir, acá han cambiado las formas y los modos. Hoy se milita lejos de los comités de base, en las redes sociales, hay otra forma de vivir la política. Pero en aquel momento la vida estaba en la calle, estaba en el ágora, estaba en la plaza. Sí. Y desapareció por 14 años y resurgió en ese año 84 cuando todavía no se podía hablar mucho, ¿no? Porque todavía estaban los militares en el gobierno. Era una situación muy ambigua, sí. La gente se largaba a hablar, pero había siempre como una sombra de miedo en general, que es lógico, yo también sentía ese miedo. Yo era un LV, como digo en el libro, un libertad vigilada. Es decir, ¿qué implicaba eso? Y eso implicaba presentarse en una unidad militar cada tantos tiempos. O yo cuando me vine a Montevideo me tenía que presentar en el cuartel Florida, que estaba en el buceo, ahora en unos bloques de viviendas donde estaba el cuartel. Sí, claro. Y bueno, te tenían unas horitas ahí en la mañana temprano, en la plaza de enfrente. Y sí, 1 hora, 2 horas, nunca bajaba de eso. Esperando en la plaza de enfrente a que te atendieran, bueno, después sí ibas, firmabas un papel que te habías presentado y ya estaba. Después me tocó presentarme en el batallón 14 de paracaidistas, allá en Toledo. Había que desplazarse a Toledo. Había que desplazarse hasta Toledo, sí. Inclusive una vez que yo creo que lo cuento en el libro, que trabajaba muchas horas, porque al trabajar en la industria del calzado, cuando la actividad está en pleno, trabajás 12 horas por día. Y después hay 2 meses que no hay trabajo, porque se terminaron los zapatos de invierno. Hasta que empiezan los zapatos de verano hay un vacío de trabajo. ¿Qué será agosto, septiembre, esta época de ahora? Sí, no, ahora se trabaja como hasta fin de año con los zapatos de verano, hasta mediados de diciembre, hasta las fiestas. Ya después ya están todos hechos los zapatos de verano. Claro. Y después recién se retoma en febrero, por allí, el trabajo para los zapatos de invierno. Era así antes al menos. Sí, en la época se fabricaba mucho. Entonces fue un señor, un militar, vestido de militar, un muchacho, a la fábrica de zapatos, pidió para hablar conmigo y me citó al cuartel, a Toledo. Y yo le dije que estaba trabajando 6 días a la semana en la fábrica
de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Y que los domingos tenía una changa en la feria de Tristán Narvaja, que también era muy extensa en horario. Si tenía que ir ya o podía ir más adelante. Y me dijo, bueno, vaya cuando pueda. Claro, me lo tomé al pie de la letra. Entonces, 3 días después vino y me dijo, vaya. Claro. Y bueno, y sí, también allá frente al cuartel de los paracaidistas, fue un señor uniformado, un sargento creo que era, y me metió la pesada para hablar en plata. Y lo que yo en el momento me mantuve tranquilo. Sí, señor, muy bien. Informaré cada vez que cambie de trabajo. Había que informar si uno cambiaba de trabajo, de domicilio, de estado civil, si salía fuera del departamento. Todo eso había que informar. Por lo general me salteaba esas informaciones. O sea, Tampoco uno no cambia de estado civil tan seguido, así que... Claro, pero además si cada vez que vas a viajar tenés que informar, es un trámite muy extenso. Y bueno, le dije a ese señor que sí, que lo iba a hacer. Y pensé para mis adentros, ¿cuánta gente? Había 2.500 o 3.000 libertad vigilada, más los sindicatos, más los estudiantes, más los políticos. Yo pensé que tenían mucho trabajo y que si yo no me presentaba más, no se iban a dar cuenta. Y cuando me cambié de trabajo y de domicilio, no les informé y no me presenté más. Supe ahora, de casualidad, porque permitieron a quienes fueron procesados por la justicia militar copiar, tener los expedientes. Y en mi expediente había una nota que decía que habían ido a mi casa a buscarme y no me habían encontrado. Porque me iban a informar lo que le debía yo a la justicia militar, por vestido y comida y alojamiento. Por haber estado preso. Por haber estado preso me pasaban una cuenta de miles de pesos, que yo en ese momento hice un cálculo que era como 10 meses de mi trabajo en la fábrica de zapatos, la cuenta. De 10 sueldos enteros. Sí. Por suerte no me encontraron. Por suerte. Y por suerte vino el 85. Sí. Nunca más me reclamaron esa deuda. Está, porque supongo yo Espero que no hayan seguido corriendo los intereses. Que se terminó la libertad vigilada en el 85, creo creer. Sí, creo que en el mismo 84 ya eliminaron la libertad vigilada. Si iban a soltar los que estaban adentro, no tenía mucho sentido desgastarse en vigilar los de afuera. Claro. No, surgen varias reflexiones de eso que estás contando. Una cosa, cuando hicimos el programa especial en el canal del Golpe de Estado, tuve la suerte de charlar con Rafael Michelini y bueno, todas las cosas que él vivió, ¿no? Como siendo justamente el hijo de Selmar. Y surgió el tema de la idea de que aquel ejército tampoco era el ejército actual, ¿no? Si bien institucionalmente incluso estaba comprometido, ya van quedando pocos de aquel ejército, cierto, ¿no? Digo porque la izquierda siempre ha tenido también un vínculo medio ambivalente, muy cercano en el MPP, más lejano en los socialistas y los comunistas con el ejército. Sí, a mí se ha escrito poco sobre el ejército. El ejército, las Fuerzas Armadas no tienen una historia escrita por ellos tampoco, ni nadie la ha escrito por ellos. La historia institucional. Una historia institucional, sí. Y hay cosas que tal vez yo pienso mucho en libros, o sea, escucho, veo cosas, pienso y se me ocurren libros, ¿no? Ese sería un libro interesante. Sin duda. Y para empezarlo, diría, también cuando fui al Archivo General de la Nación a buscar, a ver qué tenía la inteligencia militar y policial sobre mi persona, permitían a uno sacar copia del expediente, encontré que en mi expediente había informes de vigilancias hechas por militares del cuartel de Colonia en 1948. Claro, ¿tú naciste en el 53? Yo nací en el 53, pero sin embargo en mi expediente, gracias a que mi padre se llamaba igual que yo, Mario Maceo, decía, en alguien que nació en el 53 decía que en 1948 se había declarado comunista y que había hecho un discurso comunista y que vendía libros para Editorial Pueblos Unidos. Claro, evidentemente Después se daba un salto, padre, claro. Se daba un salto hasta 1972 que aparecía mi yo verdadero. Pero esas vigilancias a alguien de un pueblo del interior en 1948, anotadas en un expediente
Sí, en una época de Las democracia realizaban plena. oficiales del cuartel de Colonia, de los oficiales de las Fuerzas Armadas. Y en una época de democracia plena. Se suponía que sí, y además el Partido Comunista era un partido legal. Legal, sí. Pero bueno, en 1948 ya había empezado la Guerra Fría, Estados Unidos venía a todos estos países a enseñar cómo se hacía inteligencia y cómo se perseguía el comunismo. Bueno, hay que verlo en ese contexto. Claro. Pero empezaría el libro sobre las Fuerzas Armadas ahí, tal vez. Quizás. Mario, hemos terminado el primer bloque. Te invito a que esperemos un instante y ya volvemos. ¿Cómo no? Ya seguimos resistiéndonos a la nada con Mario Maceo. ¿Le parece que alguna vez ha hecho cosas obligado por las circunstancias? Sí, creo que sí. Por ejemplo. El mismo hecho de la candidatura a la presidencia creo que fue un producto de las circunstancias. El viernes 15 de octubre vuelve el Gran Día McDonald's. Y esta vez contamos con un refuerzo de primera. Porque todo lo generado con la venta de Big Macs será donado para ayudar a las familias de la Casa Ronald McDonald y a los jóvenes del Liceo Impulso. Gracias, capitán. Y acordate que también podés pedir por Automac. Fácil, seguro y sin contacto. O por Mac Delivery con entrega gratuita por Rappi. Este viernes 15 de octubre, Pedí Big Mac y ayuda. Dicen que los 40 son los nuevos 30. Dicen que 20 años no es nada. Y dicen que 10 es la mitad. También dicen que Fer Díaz y el Pote se arremangaron las chombas y armaron Stand Up más 40. Un show de comedia apto para todo público. Sala Under Movie. Jueves 28 de octubre, 20 y 30 horas. Stand Up más 40. Pote, Fer Díaz. Dirección Ernesto Muniz. Muebles Da Vinci, fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Elegir un colegio es una decisión muy importante. Vení a conocer la SAFA, desde 1889, siendo escuela de vida. Una luz que nos da guía. Inicial, primaria, ciclo básico, bachillerato, todas las orientaciones. Colegio y liceo Sagrada Familia. Ay, Sagrada. Avenida del Libertador 1960, zafaguada.edu.uy. Mi corazón. El próximo 28 de noviembre se celebran las elecciones de los directores sociales del Banco de Previsión Social. Para seguir teniendo voz, los jubilados y pensionistas votamos la lista de ONAJPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Seguimos resistiéndonos a la nada con Mario Maceo. Estamos hablando de su libro 1984, El origen de la izquierda conservadora, ¿era su título? El origen de la izquierda actual. Actual, exacto. Me vino a la mente la palabra conservadora porque, insisto, hay como una especie de sensación que tú vivís como una pérdida, ese disciplinamiento de la izquierda, ¿no? Esa pérdida de la fuerza dionisíaca que había antes. Y que bueno, el liderazgo de Sereni primero, pero el de Tabaré Vázquez seguro después, terminó de erradicar y convertir en un partido muy ordenadito al Frente Amplio, ¿no? Cierto, sí. Creo que todas las instituciones tienden a ordenarse y a ponerse conservadoras, en gran parte también. ¿Tú decís que eso fue por el envejecimiento del partido o pasó por otra cosa? Bueno, pasaron muchas cosas, pasaron en el mundo, pero hay quienes adjudican mucha importancia a los años 90
a la caída de la Unión Soviética, al desmembramiento de la Unión Soviética, pero hay procesos que ya venían de antes. Este del Frente Amplio yo creo que ya venía de antes. El proceso de acomodar el cuerpo para funcionar dentro del capitalismo, en definitiva. Digamos, la caída del muro de Berlín y el desmembramiento después, la glasnost, la perestroika, todo eso, provocó la caída de los grandes relatos también, ¿no? O sea, ese gran relato de el comunismo a la soviética o el socialismo a la soviética, y se cayó por su peso, y hubo que reinventar el paradigma, por decirlo de alguna manera. Sí, yo creo que más que reinventar paradigmas, lo que se hizo fue acomodarse a los paradigmas existentes. No vi surgir ninguna idea nueva, esplendorosa, ni es que ni justamente humilde. se cayeron los grandes relatos, no hay ninguno. Claro, sí. Quedó solo uno, el gran relato del neoliberalismo y del capitalismo. Pero que no es universal, nunca tuvo la fuerza que tuvo, por ejemplo, cuando eran dos relatos. O sea, hoy en día hay neoliberales, hay liberales neoclásicos, como me gusta llamarlo, pero no tienen la fuerza de gran relato. Lo que tienen es una realidad que, sobre todo de la mano de China ahora, están gobernando las transacciones, pero tampoco hay que confundir la realidad del mercado con una doctrina. Sí, no, te diría, porque también a través de la realidad misma del mercado construye una doctrina, que es el sentido común de las personas. Sí, bueno, el sentido común es el sentido del que estaba con el poder, ¿no? Es el que genera la doxa. Sí. Y me quedé pensando, otro libro interesante sería el tema de los grandes relatos y cómo la izquierda pasó, por ejemplo, en los 80 no pagar la deuda externa, nacionalizar la banca, a no hacer ninguna de esas cosas, pero, por ejemplo, pagar la deuda externa e independizarnos del Fondo Monetario Internacional. Cortar las amarras que esa institución tenía con Uruguay. Sí, en el libro yo muestro un hecho que lo veo vinculado a todo lo que pasó después, que es que antes de las elecciones, los 4 partidos existentes, Blancos, Colorados, Frente y Unión Cívica, hacen una declaración por la cual se comprometen a cuidar a los bancos, en definitiva, de que el tratamiento que van a hacer respecto a la banca no va a provocar ningún desbarajuste. Es una declaración que es lógico que los blancos y los colorados la hicieran porque pegaba mucho con sus planteos y con sus políticas anteriores y posteriores. El Frente me pareció que gratuitamente había participado en eso. Lógicamente, el Frente también tenía que pensar de que si algún día deseo gobernar, debo presentarme de otra manera. Creo que pesó eso. Y además, si hacen una declaración en 1984 los otros partidos, bueno, como Frente Amplio no podemos quedarnos afuera. Vamos a amucharnos en la multitud de partidos. Claro, porque en aquella época era republicanismo contra no republicanismo también, había que estar al lado de los republicanos. Pero de todos modos fue, a mi entender, como un anuncio de lo que vendría después, un gran respeto hacia las instituciones del capitalismo, que son los bancos, la principal. Sí, pero que además habían chiviado de lo lindo todos esos años. Ah, no, por supuesto, o sea, digamos... Y después también. Lo que pasa es que, como todas las herramientas, depende del que las maneja. Claro. Si la sociedad está al servicio de los bancos es una cosa y si los bancos al servicio de la sociedad es otra. Pero el tema es que ninguna empresa privada se va a poner al servicio de nada por voluntad propia. Eso tiene que haber políticas que lo manejen. Sí, el lucro es insaciable. Es la fuerza que mueve principalmente el capitalismo. El lucro es insaciable, más allá de las personas, de las instituciones, de las clases sociales. El lucro es una fuerza tremenda, es invencible hasta ahora. Y de momento sí, o sea, también ha sido un sistema funcionalmente muy exitoso. O sea, el capitalismo ha logrado curar enfermedades, ha logrado hacer cosas que antes no se podía hacer. Y hoy en día es muy patente que el mundo produce más alimentos de lo que necesita toda su población y están mal distribuidos. Tenemos gente con hambre cuando sobra comida en el planeta, ¿no? Sí, es una promesa incumplida constante el capitalismo. Le promete a la gente cosas que después no se cumplen.
Y que si se cumplieran, además, el planeta dura una semana. ¿Qué nos promete el capitalismo? Que todos podemos tener una casa y otra en la playa, 2 autos porque somos 2 en la familia, un consumo altísimo. Si todo eso fuera posible para la población del mundo, el planeta dura una semana. Bueno, el compromiso ecologista es uno de los grandes cambios que ha tenido la izquierda en las últimas décadas, llamémosle, ¿no? Alejándonos ya del 84. Porque digamos que los planes ecologistas, sobre todo de la mano de lo depredadora que era la Unión Soviética, nunca estuvo muy en la carpeta de aquella época. Pero hoy en día sí. O sea, se ha ido aproximando la izquierda a esos planteos, ¿no? Porque a veces entran en cierta contradicción con la necesidad de un desarrollo o la necesidad de tener una acumulación para repartir algo socialmente. Entonces, bueno, por ejemplo, a los gobiernos progresistas en América Latina se les ha planteado esa cuestión. El desarrollo de la minería para el ambiente es algo bastante... O la soja. Malo, o la soja. Y sin embargo, bueno, esos gobiernos se plantean esto, ¿qué hago? Elimino esto y busco otras formas de producir. ¿Y qué hago de mientras? ¿Cómo hago para que la gente tenga un poco más, coma mejor? Yo no tengo la solución para ellos, pero es un problema. Obviamente, por suerte tampoco tenemos la responsabilidad. Sí. Pero yo pensaba en el deterioro que tuvieron los cursos de agua de Uruguay durante el gobierno Mujica, especialmente, justamente por la generalización de los cultivos de soja y la forma de usar los agroquímicos y los fertilizantes que tiene. Supongo yo que lo que hay que aumentar son los controles. Se hizo mucho. Yo creo que el tema de los controles es lo principal, porque siempre se conceden ese tipo de cosas en base a controles. Es decir, vamos a usar fertilizantes, vamos a usar algunos productos que pueden ser nocivos para el ambiente, pero los vamos a controlar, que se usen Pero el control nunca es bueno, porque después siempre van más allá. Pasa que los controles siempre van detrás es como la ley de la veda de la publicidad en las elecciones. Claro. Cuando fue hecha muy específica y dejó fuera la internet, porque no estaba. Entonces hay veda en la radio y la televisión, pero no en internet. Las redes sociales pueden hacer publicidad, y hoy en día el partido se juega mucho ahí también. Además, los controles tienen que ver con el Estado, y el Estado se viene achicando, gobierna la derecha o la izquierda, el Estado. Si bien en los gobiernos de izquierda el Estado retomó un poco de músculo, pero de todos modos está débil. Se cuestiona desde muchos lugares al Estado, no solo desde la derecha neoliberal. Entonces, bueno, si el Estado está débil, los controles están débiles. Claro, es una diferenciación importante. Una cosa es el Estado débil y otra cosa es el Estado chico. Porque una cosa es el Estado chico como el libertarianismo propone, que es el Estado juez y gendarme y nada más. Y otra cosa es un Estado que tiene funciones asumidas, pero las hace de manera ineficaz o insuficiente. Sí, el neoliberalismo propone el cero Estado. Claro. Teóricamente. Después en la práctica en realidad les interesa que haya Estado porque sacan su provecho del Estado. También los neoliberales que critican tanto al Estado sacan su provecho. Porque hay una mentira muy grande que se repite siempre, es achiquen el gasto del Estado. Entre paréntesis habría que poner salvo el que nos toca a nosotros. Porque en realidad mucha gente recibe cosas del Estado, pero lo olvida prontamente para reclamar que haya menos Estado y que gaste menos el Estado. Entonces pasa un poco eso. Los neoliberales han planteado que se achique el Estado, es como el planteo extremo. Y de mientras, bueno, vamos a irlo recortando por aquí y por allá, quitándole funciones, quitándole posibilidades, disminuyendo los presupuestos, no tomando más gente. Son formas de irlo recortando más disimuladamente. Sí. También es cierto que el aumento de las tecnologías de la información ha hecho que se necesite menos gente para hacer los mismos trabajos. Hoy en día, por ejemplo, muchos expedientes del Estado se ingresan por la computadora a través de Internet y no hay que ir a llevar un papel a que me lo sellen 3 veces para dejar una copia. Sí. Mi experiencia es que muchas veces era el camino más corto en tiempo era ir a buscar los 3 sellos, a veces
a través de la computadora también se toman sus tiempos. Yo no digo que no se tomen sus tiempos, pero por lo menos la necesidad de desplazamientos, de carga, de cosas, es más sencilla. Pero yo no digo que sea una solución. Te quería hacer una pregunta Dime. respecto del libro en particular, Mario. ¿Hay algo que uno lee en ese año que tú paseás mes a mes y surge una idea en Uruguay? O sea, ¿vos tomabas que en aquel momento izquierda y Frente Amplio eran lo mismo? Porque hoy en día eso es algo que está siendo cuestionado, si ser de izquierda es necesariamente ser frente amplista. En ese momento me parece que sí, que casi no había izquierda fuera del frente. Aquella izquierda que estaba fuera del frente buscaba entrar al frente. El 89 Ballista estaba en el Partido Colorado. Claro, sí. El frente seguía siendo atractivo para sectores de los partidos tradicionales y para sectores de izquierda que estaban por fuera. Incluso al día de hoy tampoco se ve mucha izquierda. Sí, quizá en lo social, porque los movimientos sociales, uno puede decir, no son de izquierda ni de derecha porque no tienen una definición partidaria. Pero hay movimientos sociales que los sitúo en la izquierda. Bueno, el PIT-CNT. Exacto, sí. O Fugman, que hay gente de todos los partidos, pero por sus planteos yo los ubico en una confluencia con los planteos tradicionales de la izquierda. Bueno, que los planteos colectivistas, cuando que hablas de Fugman, son característicos de la izquierda. O sea, todos los aspectos de juntarse de una manera, digamos, llamémosle no egoísta, porque el egoísta racional es el individuo del neoliberalismo, son de izquierda tradicionalmente. Pero me queda la duda, digo, porque si bien en cuanto a votos está claro que Frente Amplio es la primera fuerza individual del país, existen movimientos como por ejemplo Unidad Popular, que tuvo su representación parlamentaria, el Partido Independiente en algún momento se planteó como una izquierda diferente, bueno, el PERI no se sabe lo que es, puede parecer Ronaldinho, más por la izquierda y ataca por la derecha, digo, o sea, es muy extraño el PERI, pero de alguna manera ese disciplinamiento del que tú das cuenta en el libro, que es sacarle la fuerza a la gente y dársela a los políticos, parece haber sido más una cosa que le pasó al Frente Amplio, ¿verdad? Y que cuando los tupamaros entran al Frente Amplio, cuando el MLN se convierte en el MPP, ahí también hay un cambio en ese aspecto, porque el MPP siempre, sobre todo con Mujica como líder, planteó ser una fuerza menos apolínea. Sí, Mujica yendo sin corbata al Senado y en su pequeña motito. Sí, pero yo creo que el MPP también terminó encuadrándose en el Frente Amplio ese. O sea, pero lo cambió. No fue algo. Puede ser que haya cambiado algunas cosas, pero en líneas generales el proceso que para mí venía desde el 84 no tuvo un gran salto. Puede haber tenido un poco de hipo en determinado momento. Pero bueno, el MPP también terminó encauzado dentro de esa línea de trabajo de Frente Amplio. O sea, vos decís Tan es así que es el grupo mayoritario desde hace 20 años dentro del Frente. Sí, claro, yo me refiero al MPP cuando ingresa, no al MPP claro, ya después de haber gobernado 15 años, 5 años directamente en el MPP. Sí, el MPP nació como una fuerza que prometía ser revulsiva dentro de la izquierda. Es más, me dio la impresión que el Frente Amplio nunca estuvo muy apurado en que ingresara el MPP o sus componentes. Algunos sectores seguro que no. Claro. Fue para que entrara el MLN y estos otros grupos al Frente Amplio fue necesario que el Frente tuviera una pérdida considerable cuando se van el PGP con Batalla y el PDC. Se retiran del Frente Amplio en 1989. Sí, que Batalla vuelve al Partido Colorado. Claro. Después vuelve. En ese momento arman un grupo, el Nuevo Espacio, que planteaban que podían ganar las elecciones o ser una fuerza decisiva ubicados entre San Juan y Mendoza, es decir, entre los partidos tradicionales y el Frente Amplio. Un espacio que muchos intentaron llenar en el correr de los años y que se demostró inexistente. Sí, el Frente Amplio, por lo menos a nivel de votos, siempre en la izquierda se demostró que era la fuerza. O sea, si te ibas del Frente Amplio perdías los votos, si no acatabas la orgánica perdías los votos, le pasó a Batalla, incluso le pasó a Story en su momento.
La figura de Astori se rescata por ser un gran articulador técnico de lo que fueron los gobiernos, pero en cuanto a su caudal de votos se fue deteriorando. Sí, es decir, la unidad del frente, ese es un gran componente que ayuda a la unidad del frente. Que fuera del frente nadie ha hecho grandes campañas. Sí, en cuanto a la izquierda, sí. ¿Y tú cómo ves a la izquierda hoy, ese cambio que hubo desde la izquierda, digamos, más marxista, leninista, a la izquierda más identitaria, más preocupada por la agenda de derechos que por nacionalizar la banca, que prácticamente no habla de plusvalía, pero habla de ecología? Yo pienso que ha habido una pérdida importante de sustancia política y de sustancia ideológica. El capitalismo empeoró, pero sin embargo la izquierda habla menos del capitalismo. El imperialismo se exacerbó y sin embargo se dejó de hablar del imperialismo. Porque China es el imperio ahora. Al parecer es el único. La tierra se concentró, la tierra se concentró y sin embargo no se habló más de reforma agraria. Pero eso te digo, hubo un cambio en todo el paradigma de la izquierda. Hoy en día la izquierda identitaria y se dejó ya. Bueno, por ejemplo, hoy llegás a hablar del hombre bueno, del hombre nuevo y te tratan de machirulo. No se podría utilizar cuando no se hablaba de otra cosa. Hoy habría que hablar del hombre nuevo y la mujer nueva, ¿verdad? Ni siquiera habría que hablar de la persona nueva porque justamente la agenda de derechos impuso todo el concepto de LGTBIQ+, etcétera, donde ya no se puede hablar solo de hombres y mujeres. O sea, hay otra forma de pensar en la izquierda Cierto, joven sí. Y yo esperaba que tú tuvieras alguna respuesta para eso, porque yo lo que veo es que es menos combativa en el sentido de que es muy activa en las redes sociales, pero no veo qué incidencia pueda tener para afuera en la sociedad, más allá de lo tecnocrático, ¿no? Y claro, lo que pasa, que cambiaron las formas de vínculo social, evidentemente, y cambiaron las formas de vínculo político. El Frente hizo una parte de ese trabajo, es decir, de darle poca fuerza, poco lugar al vínculo político personal, que eran los comités de base, los actos, la militancia en la calle, le fue restando lugares a eso y le fue concentrando más la importancia política en los organismos de dirección y en el Parlamento. Y cuando los precisó no los tuvo. Es cierto, sí, la gente no es una cosa que se puede sacar a la calle y guardar cuando se quiere. No, pero en el 2019 toda esa red de comités de base hubiera venido muy bien para el Frente Amplio, digo, y no la tuvo, porque la debilitó fundamentalmente en eso que decís tú, de pasar a los legisladores todas las instancias de decisión que estaban. Sí, si bien todavía se está esperando por una autocrítica formal, ha habido muchas menciones a que la derrota electoral de Frente Amplio se debió en gran parte a que no hubo un buen vínculo con la sociedad y con los sectores que generalmente habían votado al Frente Amplio. Sí, y a que la sociedad elige otra cosa. Hay que asumir que el juego republicano eligieron otra cosa, ahora gobiernan con pleno derecho. Mario, se nos acabó el tiempo, te agradezco mucho que hayas dedicado este tiempo a resistirnos a la nada y en otra charla seguiremos viendo a ver quizás hacia dónde pueda ir esta izquierda que se disciplinó y que fue tan fermental. Yo le aconsejo a la gente que lean el libro 1984, El origen de la izquierda, especialmente a los que estábamos vivos ahí, nos va a traer el sabor de una época que era bastante agridulce. En charlas de mentes nos seguimos resistiendo a la nada. Ya volvemos. Es una responsabilidad compartida el manejo de los residuos. Una nueva experiencia colectiva. Es inclusión y planificación social. Una nueva forma de participación y convivencia. Es un plan ambiental para transformar y valorizar nuestra ciudad. ¿Le parece que alguna vez ha hecho cosas obligado por las circunstancias? Sí, creo que sí. ¿Por ejemplo? El mismo hecho de la candidatura a la presidencia creo que fueron producto de las circunstancias.
Cuando estés afuera disfrutando lo que más te gusta hacer, recordá guardar tus residuos. Cuidar el ambiente también depende de vos. Montevideo Más Verde. Intendencia de Montevideo. Metrópolis, 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 Metrópolis. Dicen que los 40 son los nuevos 30. Dicen que 20 años no es nada. Y dicen que 10 es la mitad. También dicen que Fer Díaz y el Pote se arremangaron las chombas y armaron stand-up más 40. Un show de comedia apto para todo público. Sala Under Movie. Jueves 28 de octubre, 20 y 30 horas. Stand-up más 40. Pote, Fer Díaz. Dirección Ernesto Muniz. Muebles Da Vinci, fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Elegir un colegio es una decisión muy importante. Vení a conocer la SAFA. Desde 1889, siendo escuela de vida. Una luz que nos da guía. Inicial, primaria, ciclo básico, bachillerato, todas las orientaciones. Colegio y liceo Sagrada Familia. Ay, Sagrada. Avenida del Libertador 1960. zafaguada.edu.uy. Mi corazón te abraza. El próximo 28 de noviembre se celebran las elecciones de los directores sociales del Banco de Previsión Social. Para seguir teniendo voz, los jubilados y pensionistas votamos la lista de ONAJPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Hola, ¿qué tal? Antes de las ideas que no entran en 280 caracteres, quería recordarles que este viernes 15 de octubre es el gran día McDonald's, la jornada en que todo lo que se recauda por hamburguesas Big Mac va para la casa Ronald McDonald's y los chicos del Liceo Impulso. Así que ya podés colaborar comprando tu voucher en todos los locales de McDonald's y podés canjearlos luego por las hamburguesas Big Mac entre el 15 y el 21 de octubre. Este viernes 15 es el gran día McDonald's, todos tenemos que colaborar, los esperamos. Bienvenidos a Ideas que no entran en 280 caracteres. Hoy estuvimos hablando con Mario Maceo sobre los orígenes de la izquierda uruguaya, tal como él lo ve, centrado en el año de 1984. Pero, ¿qué fue lo que pasó sobre fines de la dictadura en esos años que fueron del 83 a la transición democrática en el 85? Sin dudas hubo una refundación de la izquierda, una nueva forma de instalar los temas, pero la dicotomía entre izquierda y derecha es algo que viene desde hace muchísimo tiempo. Y no siempre es un tema que se trate bien. Para las personas que no son de izquierda, decirle a alguien izquierdista, zurdo, comunista es un insulto. Y para las personas que se identifican con la izquierda, decirle a alguien facho, reaccionario o epítetos similares también es un insulto. Pero básicamente lo que en Uruguay quiere decir izquierda y derecha generalmente no es tan polarizado como en otros países. ¿Sí? Generalmente en Uruguay, cuando hablamos de izquierda, por ejemplo, la rama mayoritaria del Frente Amplio, estamos hablando de una centro-izquierda, y cuando en Uruguay hablamos de derecha, con la posible excepción del nuevo partido Cabildo Abierto, generalmente hablamos de una centro-derecha.
hablando una vez con un filósofo colombiano, me decía que las personas que nosotros consideramos de derecha en Uruguay eran democráticas, republicanas, no eran personas que serían consideradas de derecha prácticamente en ningún país por fuera de Uruguay. Pero recién ahora parecería que Uruguay está teniendo una derecha que se autopercibe de una manera diferente. Entonces, ¿qué quiere decir izquierda y derecha? Básicamente es un tema de énfasis. Ferreira incluso lo planteaba en una dicotomía distinta, hablaba de colectivismo versus, por ejemplo, liberalismo, hablaba de las iniciativas colectivas contra las iniciativas individuales y planteaba de alguna manera, sin llamarlo de esa manera, quizás para evitar este tipo de polarizaciones, las iniciativas colectivas son las de izquierda y las individuales o que tienden al individualismo son las de derecha. Esto lleva a multiplicidad de problemas de definición. Por ejemplo, en Estados Unidos se le llama liberales a las personas que son percibidas como de izquierda, porque en Estados Unidos la polarización se da entre republicanos y demócratas, y en el Partido Demócrata se suele identificar como liberales a personas con una filosofía, llamémosle de estilo socialdemócrata, pero que tiene esa particular impronta de los Estados Unidos. Y existe otro eje que es transversal al problema de cómo definir socialismo, socialdemocracia o cualquier otra de las ideologías de izquierda, que es el problema de la libertad, ¿sí? De un lado tenemos, podríamos llamar un eje autoritario, del otro lado tenemos un eje liberal, y así es como nosotros podríamos definir una mayor iniciativa a favor de la libertad o de la constricción de la libertad, y tendríamos ya no un solo eje izquierda-derecha, sino un par de ejes coordenados que nos permitirían ya percibir muchos matices. ¿Por qué digo esto? Porque a raíz de que en Estados Unidos utilizan la palabra liberal para referirse a la izquierda y no como algo que tenga que ver con la lucha por las libertades, surgió y llegó a un límite muy patético en el gobierno de Trump el apelativo libertarian, ¿sí? O lo que se tradujo como libertarianismo, que son una nueva forma de vivir, ahí sí, ideologías francamente de derechas, pero que no son republicanas. Son ideologías minarquistas que llevan el Estado a la mínima expresión, que desearían que no hubiera ningún Estado, que nadie controlara las reglas del juego, porque asumen que las reglas del juego se regulan solas, que el individuo es la única parte social que tiene que ser un jugador dentro del mercado, que es la parte más excelsa de la sociedad. Entonces el libertarianismo es una ideología que lleva a la derecha a un lugar diferente y que no se identifica con ninguno de los partidos importantes hoy en Uruguay. ¿Sí? Ningún partido hoy en Uruguay puede ser acusado de no ser republicano, ningún partido importante en Uruguay hoy puede ser acusado de no ser democrático. Pero en Argentina sí. En Argentina hemos visto que el libertarianismo ha logrado en las elecciones PASO un 13% de votos, lo cual es muy importante, y plantea el debate no como está hoy en día en nuestro particular status quo, donde nos preocupamos por la derecha, con una mayor tendencia al libre mercado, una mayor tendencia a la no intervención, y la izquierda con una mayor tendencia a un Estado fuerte, de presencia social y activo en el reparto de la riqueza, pero donde nadie cuestiona ni la república ni la democracia. A un posible futuro Estado, que ni Ferreira ni ningún filósofo del principio del siglo XIX pudo prever, donde se menosprecian los valores democráticos y republicanos y pasa ya a no ser un problema de libertad de los individuos, sino de anomia. ¿Sí? El Estado replegado y desaparecido de su función regulatoria en aras de que los individuos puedan realizar su propio proyecto de manera que sus habilidades se lo permitan. Este es un eje nuevo, ¿sí? Es una situación que va a haber que analizarla del presente hacia el futuro porque no tiene muchos antecedentes y ciertamente no los tiene en Uruguay. Ha habido gente no republicana y no democrática, pero más hacia el lado de la represión. No sabría decir hacia dónde van a ir las cosas o qué mapa político va a quedar en Uruguay después de las elecciones de 2024. Lo que sí sé es que va a ser un peligro si perdemos el respeto y el valor que tenemos hoy en día, tanto por los valores republicanos como por los democráticos. Yo estoy preocupado.
El domingo que viene nos volvemos a encontrar en Charlas de Mentes y seguiremos resistiéndonos a la nada.